El título del mensaje de hoy es Completos en Cristo. Y aunque es fácil pronunciar esa frase, completos en Cristo, la realidad es que hay en mí una profunda preocupación por el poco conocimiento que se ve, y no estoy alardeando de que yo sé, ¿verdad? Pero los principios bíblicos de la suficiencia de Cristo, el trabajo terminado, consumado es, dijo Jesús, la eficacia de su sangre y de la seguridad que tienen que tener los creyentes de que Él pagó la culpa nuestra, que debe ser parte de la vida normal de la iglesia, ¿verdad? Y pues saber que Él es fiel y que si falláramos, como dice la Biblia, ¿verdad? Pues entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahí abrió el ministerio de la confesión de los pecados a los creyentes. Y para que entonces no nos regodeemos, no nos deleitemos en el pecado, que es abominable a Dios, y le confesemos, le pidamos perdón. Todo desde la posición de hijos. Eso es bien importante. Pero lo que vemos es que lo que se predica es Dios te desecha si tú no eres de esta manera. Dios te tala, Dios te corta del reino, ¿verdad? Te tienes que volver a convertir una y otra vez, ¿verdad? Hay gente que lleva 20 conversiones porque como no somos perfectos, entonces se pasan convirtiéndose, y eso no es consagración, eso es ignorancia. Y hay una preocupación grande en nosotros por el desconocimiento de lo que dice la Biblia, de lo que es un cristiano. Y vamos a desarrollar el tema completos en Cristo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 23, donde nos habla de quién es Jesús, qué posición tiene Cristo en el reino, quién es Él. Y es importante entender eso, ¿verdad? Para empezar, la naturaleza de Jesús. Dice Colosenses 1, del 15 en adelante hasta el 23, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir? El Dios invisible manifestado, ¿verdad? La imagen, es decir, física, Él vino físicamente del Dios invisible. Así que Cristo es la imagen del Dios invisible, lo que dice ahí, ¿verdad? Y el primogénito de toda creación, que ese está en primer lugar de todo, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí habla de Jesús, creador de todo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la soberanía, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que vamos a leer hasta el 22. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de una posición firme de Jesús como Señor, ¿verdad? Y como la manifestación visible del Dios de la gloria. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el tema de completos en Cristo. Nos ponemos en tus manos pidiendo dirección del Espíritu Santo
en el nombre de Jesús. Amén, amén. En Colosenses 2, del 8 al 10, completa el concepto que acabamos de decir. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, que no se deje llevar por ideas, conceptos, sino por lo que dice la Biblia, por lo que es Jesús, ¿verdad? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si usted es cristiano, usted está completo en Cristo. Pero, pastor, es que yo tengo defectos, y yo también. Pastor, es que yo no soy perfecto, ni yo tampoco. Pero estoy completo en Cristo. O sea, Cristo no dio un pronto pago por mí. Cristo pagó la totalidad de mi culpa. Diga, yo estoy completo en Cristo. Usted es cristiano. Luchando, ¿verdad? Con esta carne de cuerpo de muerte que arrastramos por la tierra, por la vida, y presentándonos delante de Dios diariamente, queriendo ser mejores personas y mejores cristianos. Eso es una verdad. Pero completo en Cristo. O sea, la transacción legal, vamos a decirle, utilizando un término de la tierra, ya se hizo. ¿Entiende? Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, me he arrepentido de mis pecados, lo recibo como mi Señor, ocurre una transacción legal en el reino de los cielos. Yo paso de muerte a vida, mi nombre es escrito en el libro de la vida para siempre, dijo Jesucristo, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Dijo Jesús, mi Padre que me los dio, hablando de las ovejas, los cristianos, es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, en medio de las luchas humanas, es importante que sepamos el poder que tiene la sangre de Cristo. Porque de ahí viene mi preocupación. Es que realmente estamos trasladando la esperanza a nuestra capacidad de ganarnos el cielo con nuestras obras, con nuestra santidad. Un ejercicio inútil, imposible. Un solo pecado, si duras 500 años, te conviertes ahora y duras 300 años más. Y cuando iba por el año 250, pecaste una vez, ya no estarías en la adorías. Porque cuando se habla de pecado, se habla de que, dice la Biblia, que un pecado nos hace culpables de toda la ley. O sea, nunca vamos a dar el grado. Por eso es que tenemos que cobijarnos de la sustitución que hizo Cristo en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Le transferimos a Él los pecados cuando nos convertimos y Él nos transfiere su justicia. Es un intercambio, se llama justificación. Él recibe nuestros pecados. Por fe le entregamos nuestra vida, nuestros pecados, y Él nos transfiere la posición de hijo y la justicia, la ciudadanía celestial. De ahí en adelante seguimos caminando con Dios. Ya no estoy lidiando con mi salvación, ya eso se dilucidó. Hubo una transacción legal. Estoy lidiando con ¿qué? Con este cuerpo de muerte, con las tentaciones, con otras cosas que vamos a tener que lidiar toda la vida. Pero eso no es lo que se enseña por ahí. Se enseña tú tienes que ganarte el cielo. Si no eres lo suficientemente santo, pues te vas a quedar. Y a mí me preocupa que hay algunas personas que predican implicando que ellos sí son suficientemente santos. Por eso se atreven a hablarle así a la gente. Porque piensan, tú tienes que tratarte en mí, mira como yo. Sin santidad nadie verá al Señor y se te pasan por el frente así para que tú lo veas. Yo tengo escucha esto que yo voy a decir. La persona que alardea de santidad, que piensa que tiene en sí mismo los méritos para ir a la gloria, porque se ve santo, nunca ha entrado al lugar santísimo. Los profetas, como Isaías, o Moisés en la zarza, como los sacerdotes cuando la gloria de Dios llenó el templo,
Isaías decía, ay, hombre, yo inmundo de labios, ¿cómo yo me atrevo a predicar el evangelio? En los grandes avivamientos del este de Estados Unidos, cuando Jonathan Edwards predicaba y estaba esa manifestación de avivamiento en esa área, gente que llevaba 40 años en la iglesia, él predicaba y estaban gritando por misericordia en el piso, ay Señor, yo lo merezco, porque si tú entras al lugar santísimo, tú ves lo que es la verdadera santidad, que es la de Dios. El más santo del mundo se siente como basura. Cuando alguien alardea de santidad aquí en la tierra, nunca ha estado cerca del lugar santísimo. Se comparó con los demás, pero no conoce la santidad de Dios. La santidad de Dios nos da humildad y nos doblega. La justificación propia nos da orgullo espiritual. Y nos volvemos fariseos. Miramos a la gente así con el cuello estirado. Así. Y lo miramos de arriba abajo. La verdadera confrontación con Dios nos doblega. Yo llevo 40 y pico años de pastor. Me doblego, Señor, yo no. Gracias, Señor, porque ni siquiera merezco ser tu hijo, pero tú me salvaste con tu sangre, Señor. Menos merezco ser pastor. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio de mi culpa en aquella cruz. Gracias, yo recibo tu gracia, Señor. Porque sabe que esto lo debieran predicar ángeles y no seres humanos. Pero a Dios tuvo a bien entregarnos el ministerio de la reconciliación a los seres humanos. Personas como usted y como yo. Y esa clara revelación de lo que es la gracia de Dios a mí me preocupa porque mucha de la iglesia no la conoce, ¿verdad? Vamos a hablar más profundo de eso. Primero, hay que establecer que el único camino de salvación es Jesucristo. En Juan 14, no primera de Juan, Juan 14, del verso 1 al 7, Jesús habla con los discípulos que están entristecidos porque Él les dice que lo van a matar. Él los ve tristes. Y hay esta conversación. Jesús y los discípulos. Le dice Jesús a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me fuere, cuando me vaya, y os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Uno de los discípulos, llamado Tomás, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy es el nombre de Jehová. A ver. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, ¿verdad? El Señor le dice, Felipe, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, versículo 9, y no me has conocido. En otras palabras, está hablando de la divinidad de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso tiene que estar bien claro. No hay camino alterno, ni religiones, ni buenas obras, ni ayudar a los pobres, ni cuidar enfermos, ni ser buena madre, ni ser un padre ejemplar, ni criar hijos, ni nada de lo que usted pueda pensar que es una buena obra puede sustituir a Cristo como camino de salvación. Nada. Nadie puede, nadie es un absoluto. Nadie, ni una persona puede venir al Padre si no pasa por mí. Si usted está aquí en esta iglesia, no está viendo por televisión, usted no le ha entregado su vida a Cristo, no importa lo que usted haga, a menos que dé ese paso de fe, su nombre no está escrito en el libro de la vida y usted no estará con el Señor en gloria, aunque cuide enfermos 14 horas, le dé 5,000 pesos a los pobres todos los días, sigue estando perdido porque no hay otro camino que no sea Jesucristo. Eso tiene que estar claro.
Eso tiene que estar bien establecido. Eso mismo lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, cuando dice, este Jesús es la piedra reprobada, rechazada, ¿verdad? Reprobada, que no fue aceptada por vosotros los edificadores, está hablándole al pueblo hebreo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es el fundamento, eso se llamaba la zapata, la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo mismo que dijo Jesús. En ningún otro hay salvación. Y no hay otro nombre. El nombre bautista no te puede salvar. El nombre católico no te puede salvar. Nadie, ningún otro nombre. Solamente Jesús puede salvar. Tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, está de moda el sincretismo. La gente que no cree en Dios revelado en las Escrituras, en Jesucristo y en ¿verdad? La revelación que tenemos los cristianos, está ahora en el sincretismo. Sincretismo es todos los caminos conducen a Dios. La religión básicamente es una cosa cultural. Y los musulmanes buscan a Dios a su manera. Y los budistas buscan a Dios a su manera. Y los hinduistas buscan a Dios a su manera. Y los animistas buscan a Dios a su manera. Y los santeros buscan a Dios a su ese es el sincretismo. Quieren trasladar el principio democrático de que todo el mundo tiene derecho. ¿Ves? Que eso suena tan bonito. Y los budistas no tienen derecho también. Y los hinduistas no tienen derecho. O sea, está de moda eso, como que todo el mundo, siempre todo el mundo igual. Pues no. ¿Discrimina el evangelio? Seguro que discrimina. ¿Qué es discriminar? Esto sí y esto no. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Y Buda? Buda no. ¿Y Krishna de los hindúes? Tampoco. ¿Y Mahoma? Tampoco. Yo soy el camino. O sea, eso es básico en el cristianismo. No se deje usted llevar, porque vea otra, ahí, cuando nosotros tuvimos una campaña en Cambridge, allá en el área de Boston, allá cerca fui en Harvard, en la Universidad de Harvard, hay unos cultos sincretistas, donde se reúnen, porque eso es bien adelantado. Harvard tiene eso de mucha intelectualidad, aunque empezó como un seminario evangélico, pero ya no es enemigo del evangelio actualmente. Entonces hay cultos donde están allí pues todas las denominaciones juntas, porque es lo mismo. O sea, eso suena como, mira, nosotros estamos bien adelantados, pero tienen que tener cuidado con eso. No hay otro camino. Esta introducción es para prevenir la doctrina destructora del sincretismo, donde la gente pretende que Dios se busca de muchas maneras y no a través de Jesucristo. La gloria se llega a la eternidad con Dios por otros caminos que no sea Jesús, lo cual es un disparate. Y lo segundo que queremos aclarar es que es por gracia y no por las obras. Hay una predicación en Puerto Rico, la predicación más común es que tú tienes, que Cristo te salva. Pero después te toca a ti pagar los plazos, Él te da el pronto pago. Después, con tu comportamiento, tú vas acumulando los pagos que faltan para que tú llegues a la gloria. Y eso es una ofensa, eso es una abominación, eso es un disparate. ¿Ok? Eso es ofensivo para Dios. Jesús más las obras no es lo que enseña la Biblia. En Efesios 2, del verso 8 al 10, dice lo siguiente, y leemos Efesios 2, 8, porque por gracia soy salvo. La palabra gracia es un don gratuito, algo inmerecido, algo que no se puede pagar, que no hay cómo pagarlo, que es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fe que habla ahí, que es lo que me permite creer en Dios, es un regalo de Dios también. Hasta la fe es un regalo de Dios.
Esa es por gracia, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, no por ser bueno, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Eso es lo que decía el fariseo: yo te doy gracias a Dios porque yo no soy como el publicano, aquel que está allá. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte, porque somos hechura suya. Si somos cristianos, eso es porque te hizo cristiano. Tú no te puedes hacer cristiano tú mismo. Oras 14 horas al día, ayunas 4 días a la semana y no eres más cristiano. Eres, bueno, más orón y más ayunón. Pero no eres más cristiano. Y es bueno orar y ayunar, no estoy diciendo que es malo. Con un propósito espiritual, no para jactarse, ¿verdad? En secreto, como se hacen las cosas, no para que los demás me den, ¿verdad? La Biblia condena eso, ¿verdad? Así que es hechura suya. Él te hizo cristiano. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que te buscó. Él fue el que te escogió. Él fue el que te llamó. Él fue el que te convenció de pecado. Y entonces tú, con esa fe que tú entonces reconociste tu pecado y le diste el corazón a Cristo y le entregaste tu vida, y eso entonces, pero eso es obra suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate que no dice por buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un propósito bueno, hay unos caminos que Dios tiene para cada cristiano, que Dios quiere que caminemos en servicio al reino, en testimonio, en virtud. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a abandonar el pecado, ¿verdad? Para buenas obras. No, eso no me va a salvar, me salvó Cristo. Pero yo soy salvo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que esa doctrina de que Cristo no paga la totalidad de la culpa y que hay que estar todo el tiempo en esa angustia de que yo no doy el grado, en vez de decir Cristo ven pronto, ¿verdad? Porque el mundo está malo, Señor, no vengas todavía porque yo no estoy listo. Pues yo le voy a decir algo: si el Señor para volver tiene que esperar que usted esté listo, yo esté listo, nunca vendrá. Porque si estar listo quiere decir que yo tenga suficiente santidad para llegar allá sin la gracia, sin estar cubierto por la sangre, por mi propia justicia, pues yo le digo a usted esto: si el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y la madre de Jesús y los demás, Tomás y los demás apóstoles, se le hubiera quitado la gracia de Dios un mes antes de morir, un mes antes, todos ellos estarían en el infierno. Porque con un solo pensamiento ya usted no es totalmente santo. Una mirada, la codicia de algo, una ira, un enojo contra alguien, un mal deseo hacia una persona, el poder hacer el bien, dice la Biblia, hacerle bien a alguien y no hacerlo, eso dice que es pecado también. La ira, la envidia, el rencor, la codicia. No es robar y asaltar y vender drogas. Mirar a una mujer para codiciarla que no es la suya, un hombre. Eso es pecado. Tener las prioridades torcidas porque hay cosas que usted coloca por encima de Dios. Así que si fuéramos a depender de la virtud nuestra para salvarnos, no hay nadie en el cielo. Tiene que ser por gracia. Ok, así que en Romanos 10, del 5 al 6, del 5 al 9, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley. La ley es por obra, ¿verdad? La ley de Moisés era que vivían los hebreos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo,
Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay más nada. Gálatas 2, del 18 al 21, lo dice de la siguiente manera. Gálatas 2, 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si ahora que estamos bajo la gracia, que salí de la ley hebrea y ahora soy salvo por Cristo, son dos sistemas diferentes. Uno es de ley, es tu fuerza, es tu voluntad, tratando de salvarte con tu voluntad, tratando de ser bueno y perfecto, ¿verdad? Y religioso y todas esas cosas. Lo otro sistema es por gracia, depositando tus pecados en Cristo. Son dos sistemas diferentes. Si yo destruí yo soy cristiano, ya no estoy bajo la ley, ¿verdad? Y vuelvo a edificar lo viejo, vuelvo para la ley, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Por causa de la ley que señala el pecado, fue que Cristo fue a aquella cruz a pagar nuestros pecados. La ley llevó a Cristo a la cruz. La ley nos condenaba a nosotros. Y como no teníamos manera de pagar, porque somos pecadores y Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte, algún humano tenía que pagar esa culpa. Y no había un humano perfecto, porque no existe un humano perfecto. Y Dios no acepta sacrificios inmundos, pecaminosos. Así que no había más alternativa que Dios mismo hacerse hombre para pagar y crucificar y clavar la ley allí en la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué profundo es eso. Yo estaba allí en aquella cruz con Cristo. Yo morí también. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo. Ya como muerto, porque estoy juntamente crucificado con Cristo, no se me puede juzgar por la ley. La ley ya no me puede condenar. Hay un juicio contra una persona pendiente porque asaltó, robó, mató, lo que fuera. Y de momento, cuando están reunidos el fiscal, los abogados defensores, el juez, en la corte, viene alguien con una noticia: miren, el acusado se murió. ¿Se murió? Sí, se murió. Todito, se murió completo. No pueden decir, bueno, traiga el cadáver para acá, porque este hombre lo tenemos, esto es un sinvergüenza, este hombre hay que juzgarlo como quiera. ¿Qué pasa cuando un acusado se muere? ¿Qué pasa al juicio? Se acabó el juicio. Porque tú no puedes juzgar a un muerto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Un cristiano es un muerto, porque fue crucificado juntamente con Cristo. Y no puede ser juzgado por la ley, porque la ley, Cristo me libró de la maldición de la ley. Y me hizo miembro de su familia. Me hizo hijo. Y ahora, cuando fallamos, Él es nuestro abogado, dice Primera de Juan. Le confesamos nuestros pecados como hijos, no como enemigos, como hijos. Ya no podemos ser condenados, porque ya yo fui juzgado una vez en la cruz. Y ni aún en la justicia terrenal se juzga dos veces a la persona por el mismo delito. Diga lo que dice ahí: yo fui juzgado en la cruz de Cristo. Diga eso. Yo fui crucificado juntamente con Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús y tú te arrepientes de tus pecados, se está cumpliendo, se te está aplicando aquella sangre a ti. Y ya no hay condenación. Ya no hay condenación.
A disciplina sí puede haber. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado. O sea, yo soy hijo de Dios, no me puedo condenar, pero Dios puede, como toda la gente que Dios le ha dado terribles enfermedades, lo ha matado antes de tiempo, Dios. Y la Biblia narra casos así. Ananías y Zafira eran del grupo cristiano que se convirtió a Cristo, pero fueron con una mentira al Espíritu Santo, diciendo que estaban donando un dinero que era mentira, no era la cantidad que ellos decían. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Ahí cayeron redonditos muertos, primero uno y después el otro. Así que el hecho de que digamos que no podemos ser condenados no quiere decir que si nosotros pecamos voluntariamente y nos burlamos de la santidad de Dios porque creemos que la gracia es una licencia para pecar, estamos en fila para una disciplina. O estamos ahora mismo en disciplina. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Hay que aclarar eso. No estamos diciendo que no hay consecuencias del pecado. Así que en Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruyo las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, caminar por el mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si la salvación fuera por la ley, pues eso lo tenían los judíos. Ya los judíos decían que la salvación era por la ley. ¿Para qué tanto sufrimiento en aquella cruz? Teníamos que seguir predicando lo mismo que los hebreos. El que se quiera salvar tiene que ser santo, tiene que vivir justamente, tiene que cumplir con estos reglamentos A, B, C, D, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Y si logra cumplir todos esos mandamientos y ser santo, pues se va con Dios. Eso le enseñaban los judíos. Porque no tenía que mandar a Cristo a morir en la cruz, a sufrir tanto, porque nosotros no podíamos salvar siendo buenos. Entonces aquello fue un abuso. Pero ¿por qué vino Cristo? Porque no hay otro camino de salvación. No hay esperanza en nosotros mismos. La esperanza en tu justicia es una necedad. Porque no tenemos suficiente justicia. Hay una segunda doctrina muy peligrosa que está corriendo por la iglesia, que es el judaizar. Está bien metido en grupos, se han hecho prácticamente judíos y ya hablan como ellos, y Jesús no puede decir Jesús, tiene que decir Yeshua, yo no sé qué. Y usan una Biblia de esto, y hasta a veces algunos se visten con hebreos y verdad, porque ellos han entendido que lo máximo es ser hebreo, ser judío. Hay que virar para las prácticas hebreas. No entienden lo que es el nuevo pacto, obviamente. No entienden que la bendición está en la gracia y la esperanza de salvación está en Cristo, en la iglesia del Señor, que está compuesta de judíos y gentiles que creen en Cristo. No han entendido que los judíos que no se convierten van al infierno, igual que cualquier otro nacional que no se convierte a Cristo, alemán, chino, japonés, lo que sea, que no se convierte a Cristo, que es el único camino, va de cabeza para el infierno, aunque sea descendiente de Abraham, de Moisés, de todo el mundo, va el único camino, lo acabamos de leer ahorita, se llama Jesús. Pero hay un movimiento judaizante que es preocupante. Primer error de ese movimiento: hay dos pueblos de Dios, los cristianos y los judíos, dos pueblos, ¿verdad? Hay dos pueblos, es una doctrina equivocada, ¿verdad? Por ejemplo, para evaluar esa premisa de que hay dos pueblos de Dios, vamos a ver estas verdades. ¿A quién le predicó Pedro en el Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo, todos los que estaban allí eran judíos celebrando la fiesta de Pentecostés, y ahí viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y Pedro predica el primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo o el Pentecostés. Le predica a quién, a los judíos.
judíos de nacionalidad la mayor parte y algunos prosélitos que eran convertidos porque estaban celebrando esa fiesta que venían de todas las naciones a Jerusalén. ¿A quién le predica? A los judíos. En Hechos capítulo 2, vamos a Hechos otra vez. Hechos 2, 5 al 9, que dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Eran entonces judíos que estaban allí. Cuando viene el estruendo del Espíritu Santo, ellos dicen: ¿qué es lo que está pasando, verdad? Así que esa era la gente que había allí. Dice en Hechos 2:36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. A esos judíos le está predicando Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quién era la casa de Israel? Los judíos. Así que la audiencia era judía. Sepan todos los judíos que están aquí, para ponerlo en español, que lo entendamos mejor, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, esa multitud de judíos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero si eran judíos, ¿por qué se tenían que convertir y arrepentirse? Porque eran inconversos. Y si se morían, se iban de cabeza para el infierno. Igual que los puertorriqueños que mueren sin Cristo. Así es que el hecho de que hay dos pueblos es una disparate. No hay dos pueblos, ¿verdad? No solamente hay un pueblo de Dios. ¿A quién Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo? En Juan capítulo 3. A Nicodemo, ¿verdad? Un principal de los judíos. Mira lo que le dice Jesús a un hombre que era un líder hebreo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un buen hombre, ¿verdad? Después se hace discípulo de Cristo. Un principal entre los judíos. Principal, un líder religioso bien importante, quizás miembro del Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando Jesús, dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Más adelante, el versículo 13, el Hijo del Hombre, que es Jesús, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que sea Jesucristo resucite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién le dice Jesús que tiene que nacer de nuevo? Un hombre que era un hombre ejemplar, líder judío. Tú eres religioso, tú eres judío. Si no te conviertes, si no me entregas a mí tu fe y tu corazón, no hay salvación para ti. Te está preguntando cómo uno puede ver el reino de los cielos. Pues tienes que nacer de nuevo, tienes que convertirte. Tu judaísmo no te puede llevar a la gloria. Así que tenemos que terminar con eso, de implicar que hay dos pueblos de Dios. Que hay los judíos que se convierten a Cristo, son nuestros hermanos, y algunos lo han hecho, no muchos, comparado con la población hebrea, más del 95 quizás, todavía no creen que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Ellos están esperando al Mesías todavía. Así que no son nuestros hermanos, ¿verdad? Estamos agradecidos porque ellos, de ahí salieron los profetas, vino Jesús de esa nacionalidad, oramos por ellos, les debemos testificar, debemos, ¿verdad? Porque no estamos en contra de esa nación, pero no son parte de la iglesia del Señor. Así es que tenemos que entender esa verdad, esa realidad. No hay dos pueblos de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 12, lo dice de la siguiente manera, y leemos Efesios 2, del 12 al 16, dice así. Hablándole a la iglesia de Éfeso, que no eran hebreos, habla de los dos pueblos, los hebreos y los gentiles. Se le llama gentiles a la gente que no es judía.
¿Qué dice ahí? Efesios 2, del 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, hablándole a los que no eran hebreos. En aquel tiempo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos idea, la gente que se está hablando del apóstol aquí, a la gente de Éfeso, ustedes no sabían ni lo que era la ley, ni sabían lo que eran los 10 mandamientos, ni sabían lo que era un Mesías que venía, nada, ustedes no sabían nada, estaban en el paganismo de acá del mundo griego, romano, por acá. En aquel tiempo, antes de ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, eran gente convertida, se habían hecho cristianos. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo es que nos hacemos un solo cuerpo? ¿Cómo es que los judíos llegan a ser nuestros hermanos? Por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo. No hay dos pueblos cristianos, de los dos hizo uno. Los no hebreos entramos al reino por Cristo, nos convertimos. Los hebreos entran al reino por Cristo si se convierten. Y ahí nos encontramos como hermanos. La nacionalidad hebrea no le puede dar a ellos la posición de hijos de Dios. Y hay mucha gente que cree que hay dos pueblos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento ciertamente los hebreos fueron el pueblo que Dios escogió para llevar los mensajes de las promesas, las profecías, los profetas, todos fueron de ese pueblo hebreo. Eso no se puede negar, ¿verdad? Hasta que vino Cristo y vino la nueva, la salvación por la fe y por la gracia, no en la ley ni en los profetas del Antiguo Testamento. Así que es una relación espiritual. En Juan capítulo 4, del verso 19 en adelante, una mujer samaritana de Samaria, que era una parte del pueblo hebreo que había sido invadido por los asirios, habían sido llevados cautivos, se habían contaminado con creencias paganas de los asirios, y entonces los judíos despreciaban a los samaritanos y a veces ni querían pasar por Samaria. Por eso cuando Jesús está allí con los discípulos y se van los discípulos, dejan a Jesús solo en un pozo, ahí viene una mujer a sacar agua, una mujer de Samaria, de esa aldea, y ella se sorprende de ver a Jesús allí y que le hable, porque dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, estamos enemistados, somos enemigos. Jesús le dice, dame de beber. Dice, Señor, pero ¿cómo te voy a dar de beber si el pozo es hondo? Y le da, y Jesús le dice, mira, si tú supieras quién te dice a ti, dame de beber, tú me pedirías a mí que yo te diera agua a ti, porque yo sé que toda vida que da salta para la vida eterna. Pero hay una conversación ahí. Entonces, la mujer se da cuenta que está tratando con un profeta. Y le empieza a hacer preguntas religiosas a Jesús. Y ahí es que llegamos. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 19. Nuestros padres adoraron en este monte, allí en el monte de Samaria, donde adoraban los samaritanos. Y vosotros, los hebreos, dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Ella tenía el concepto de que la adoración tenía que relacionarse con un sitio santo, que eso se le había enseñado también a los hebreos. En lo que venía la gracia y la manifestación del Espíritu Santo, se le decía, no adoren en los lugares altos como las tribus paganas que hacen sacrificios en los montes, adoren en Jerusalén, para que no se descarriaran y se fueran detrás de los ídolos. Y ella se quedó con eso. No nos dejan adorar allá porque no nos quieren a los samaritanos allá. Nosotros hemos hecho nuestro centro creemos en Jehová también, el mismo Dios de ellos, pero hacemos nuestra adoración acá y ustedes los judíos allá en Jerusalén. ¿Cuál de los dos lugares es?
Esa es la pregunta, ¿verdad? Eso es lo que le está preguntando. ¿En cuál de los dos lugares es que tenemos que adorar? Y entonces viene la contestación de Jesús. Jesús le dijo: mujer, versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba cerrando una etapa de la historia. Se acabó los lugares santos. Ya eso no es así. Ha llegado la hora, ¿verdad? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos se habían apartado de la tradición hebrea. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. O sea, llegué yo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esa mujer se volvió evangelista, salió corriendo, llegó a la aldea. Venga que, porque Él le dijo que él no la conocía, la primera vez que la veía. Mira, le dijo: dile a tu marido que venga. Dice: yo no tengo marido. Dice, Jesús le dijo: dices la verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora que está viviendo contigo no es marido tuyo. La retrató. Por eso es que ella le dice: me parece que tú eres profeta porque tú sabes la vida mía y tú no eres de aquí. Entonces, mujer, ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Otro error que me preocupa mucho: ir a Jerusalén y a Israel a buscar unciones y a visitar lugares santos. Jesús dijo: no hay lugares santos. Ahora es la relación espiritual. Ahora el santo es el espíritu que viene a morar al creyente. Y cuando tú te arrodillas en tu casa, es lo mismo que estar arrodillado en la gruta donde enterraron a Jesús. Es lo mismo. La relación es espiritual. No nos podemos convertir en evangélicos católicos que van que si a Lourdes, que si a la Catedral de Guadalupe, que si hay que por allá, porque verdad, eso de lugares santos, la Biblia dice: no hay lugares santos. Te arrodillas donde estés, en el barco, en el auto, en la cocina, donde quieras. Y Padre mío, aquí está tu hijo, Señor. Mira, tengo este problema. Mira, Señor, perdóname estos pecados. Y ahí está Dios contigo, porque si eres cristiano, el Espíritu Santo está dentro de ti. Es lo mismo bautizarse en el Jordán que bautizarse en el río Portugués de Ponce. ¿Sí llama el río Portugués? Se llama así porque, por supuesto, Puerto Rico no fue colonizado por portugueses, sino por españoles. Pero vino un portugués a vivir a la orilla del río y se le dio el río donde vive el portugués. El río donde vive el portugués. Se empezó a decir el río del portugués. El río del portugués, porque tenía su casa al lado del río. ¿Y cómo se quedó el río? ¿Cuál es el nombre? El río portugués. Y la gente de Portugal dice: adiós, un río portugués en Puerto Rico, así que nunca, ¿verdad? No estamos en Portugal. Pero se llama río portugués por ese portugués que fueron de los pocos que vinieron aquí a Puerto Rico en esa colonización que hubo. Así es que es lo mismo, o sea, es la relación espiritual. Es la relación espiritual. Es que yo soy uno de ustedes con un oficio, un llamado diferente. No hay una organización clericalista en la iglesia. Somos todos miembros de un cuerpo con diferentes oficios. Ustedes no son pastores. Pero yo no merezco, yo no quiero ni merezco un puesto jerárquico donde yo estoy sobre ustedes y ustedes tienen una relación servil hacia mí de verdad, el pastor. Y no quiero eso ni del Señor. La Biblia, eso se ha desarrollado en la iglesia, pero eso no fue el diseño de Dios. Allí estaban los apóstoles comiendo con la gente después de Pentecostés con alegría y sencillez de corazón. Dice eso lo que dice la Biblia.
No estaban los apóstoles sentados en una mesa y todo el mundo llevándole la comida a los pies. Ellos estaban con todo el mundo. Hemos dañado la iglesia. Hemos hecho un modelo diferente. Entonces la gente no se atreve a orar. A veces donde está, tengo que ir a orar, tengo que ir a la iglesia. Y si usted es una isla desierta, usted naufraga, no orará nunca porque allí no hay ni pastores, ni iglesias, ni nada. Pero usted es una isla desierta, usted es cristiano, Dios está allí, igual que está en la iglesia bautista de Glenmore, igual que está en el Vaticano, igual que está en ¿sabe dónde está Dios? Hay gente que se ha convertido en un prostíbulo. Dios está en todas partes, no está de la misma forma, pero Dios es omnipresente. Hay gente que en medio de un punto de droga viene la convicción del Espíritu Santo, empieza a llorar y dice, yo no puedo seguir así, y se va. Y se cae de rodillas y se convierte a Cristo y después hasta predicador. Porque el Espíritu obra como quiere, sopla el viento de donde quiera, dice la Biblia. Pero me preocupa, mire, hay gente que inclusive habla de lo deseable que es que estamos esperando que los israelitas conquisten de nuevo el monte de donde está la mezquita de Omar, que era donde estaba el templo de los hebreos, de Herodes, para que vuelvan a ver los sacrificios de nuevo. Mira qué ignorancia, Dios mío. Estamos esperando que restablezca los sacrificios. ¿Tú sabes qué es eso? Es la abominación más grande que los hebreos puede ser que lo hagan porque ellos, como no conocen a Cristo, pues ya lo rechazaron una vez, lo pueden seguir ofendiendo si quieren. Pero eso es un menosprecio a lo que Dios hizo en la cruz. Mira, con Cristo todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a un sacrificio que ya ocurrió. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos matar más corderos. Pero los ignorantes están esperando que vuelva el sacrificio para ofender a Dios. Está diciendo, mira, aquel sacrificio no sirvió. El sacrificio del Hijo de Dios que leímos aquí al principio. ¿Quién es el Hijo de Dios que murió en aquella cruz? Aquel que tiene la imagen misma de la sustancia de Dios. Lo leímos aquí. Ese sacrificio no sirvió y ahora tenemos que volver a matar corderos y becerros. Que era un símbolo. Era una profecía tipológica de lo que iba a pasar, de alguien que iba a morir por los pecados. Pero hay gente que está esperando eso. Entonces es preocupante. La iglesia necesita formación espiritual. Dice Hebreos 13, y vamos a terminar ya mismo, del 9 al 10, dice y leemos, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con comida. Vianda es una palabra con comida. Que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ella. ¿Saben que la ley hebrea estaba llena de que si no comas de esto, que si no comas de aquello, que si no comas sangre, que si no comas carne de cerdo, que si no comas lo otro? Dice, eso no tiene nada que ver con santificación. Dice, nunca nadie ha sido santificado por dejar de comer algo. Que puede ser beneficioso a la salud, no comer ciertas cosas, eso es otra cosa. Pero espiritual no tiene, eso la comida no santifica ni condena tampoco. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo que dice, y este comentario es bien importante, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Mira, te voy a explicar lo que dice. Ese verso 10 tiene un valor. Está hablando de los cristianos, son hebreos cristianos. Tenemos un altar. ¿Sabe quiénes son los que sirven al tabernáculo, al templo? El sumo sacerdote hebreo, que para ese tiempo todavía estaba. Los sacerdotes hebreos, ¿verdad? Dice, nosotros los cristianos tenemos un altar de que ellos no pueden participar. ¿Qué quiere decir? Hay una cosa que celebramos los cristianos por ordenanza de Jesús que se llama la Cena del Señor, que recuerda el cuerpo que fue molido por nuestros pecados, dado allí en una cruz, y la sangre derramada por nuestros pecados, y eso se simboliza con el pan y el vino, ¿verdad? Y eso se hace en una reunión de las iglesias a través del mundo por 2000 y pico de años ya, porque Jesús lo ordenó.
recuerden esta muerte y anuncien, esto anuncia que algún día yo vuelvo. Bueno, dice, si ustedes están reunidos, para ese tiempo todavía estaban los sacerdotes, estaba el templo y estaba el sumo sacerdote. Un grupo de cristianos van a tomar la cena del Señor. Y viene el sumo sacerdote con los miembros del Sanedrín y los sacerdotes hebreos. Y dice, nosotros queremos participar de la cena con ustedes. Dice, ¿ustedes son cristianos? No, nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en que Cristo es el Mesías. Ay, lo siento. Esto es para gente redimida. Esto, lo que simboliza esa sangre es que los que la están tomando, esta cena, este pan y este vino, lo que simboliza es que ellos han sido lavados, que ese cuerpo se le aplicó ese sacrificio a ellos y esa sangre los lavó y los limpió. Y eso está representado en esos símbolos, esos son símbolos, pero solamente tienen derecho los que se han convertido. Si ustedes son sacerdotes, no pueden comer sano con nosotros. Como le dijo a Nicodemo. Nicodemo, que eventualmente era un discípulo de Cristo, tú eres un hombre bien importante en el pueblo hebreo. La gente te admira, eres un hombre recto, un buen hombre. Pero si no te conviertes, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso es así todavía. Pero todavía hay personas que tienen la teología de que hay dos pueblos de Dios. Y eso es antibíblico totalmente. Pero hay que pasar por Cristo. Si tú estás en este lugar y todavía